Hola, Chaylis. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Deme un segundito para ver. Ah, sí. No sé si entré bien. Es que estoy empezando a conectarme desde el Zoom. Estoy tratando de conectarme desde el Zoom del Tech Digital. Ok, bueno, ahí. Bueno, buenas tardes ahí a todos los que se están conectando últimamente, que no los había saludado anteriormente. Bueno, les estaba hablando que del proyecto he visto algunos errorcillos que me interesaría retroalimentarles un poco, y que los viéramos ahorita, como para empezar por ahí, un poco. Quizás no les estoy bajando puntos por eso, porque de acuerdo a lo que la cátedra puso, principalmente lo que se está observando, digamos, en las primeras partes del proyecto es como la estética, que esté bien hecha la presentación y esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, el contenido como tal no se estaba evaluando en esa primera parte. Creo que para estas otras partes del proyecto, si es como que arreglen un poquito esas cosas y que las lo vuelvan a hacer digamos, la segunda parte, o sea, tener como una que ustedes mismos logren sacar, ¿cómo es que se llama? Logren autoevaluarse para poder ir corrigiendo un poco esos conceptos que tienen erróneos. Entonces, creo que por ahí es por donde va un poco la idea de la cátedra con esas evaluaciones. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, acá tengo estos dos proyectiles, uno que se tira horizontalmente y el otro se tira con un cierto ángulo de inclinación hacia arriba. ¿Ok? Entonces, con respecto a esto, sí me gustaría que participen y nos dicen la componente vertical de la velocidad inicial de ambos proyectiles es igual o distinta. Acá, como nos dicen en los dos proyectiles, la velocidad inicial, perdón, la rapidez inicial es la misma para ambos proyectiles, según lo que se observa en la imagen. Entonces, la componente vertical de la velocidad inicial es igual o distinta para ambos. ¿Qué dicen ustedes? Distinta. ¿Ok? Sí, yo también diría que es distinta. Distinto. Correcto. Entonces, en eso, todos estamos de acuerdo que es distinta. Ahora, ¿cuál va a ser mayor? La componente vertical de la velocidad inicial. ¿Cuál va a ser mayor? La del proyectil B. La del B va a ser mayor, la vertical. Sí, Ok. ¿Cuál es la componente vertical de la A? ¿Cuánto vale la componente vertical de la A? 0. 0. Correcto. La componente vertical de la A vale 0, entonces la B tiene mayor componente vertical. ¿Ok? ¿Por qué vale 0? Porque se está tirando horizontalmente. Se está tirando hacia el horizonte. Entonces, toda esa rapidez corresponde a la velocidad en X.
Justamente en el momento del disparo, ¿ves? Profesor, Correcto. ¿por qué no figura el ángulo es cero? El ángulo es 0, correcto. Entonces, si ustedes quieren, ustedes pueden decir, ok, velocidad inicial en X es igual, vamos a sacarle los componentes, a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Voy a ponerle una Q mayúscula para indicar que es ángulo, ¿verdad? Porque acá no tengo, con este no tengo editor de ecuaciones y para que sean un poquito más bonitas. ¿Y cuál sería la componente horizontal? Perdón, esa es la componente horizontal. ¿Y cuál es la componente vertical? La velocidad inicial por el seno del ángulo. Correcto. Entonces, si sacamos el seno de 0, porque se está tirando un ángulo de 0 grados, ¿cuánto me da la componente esta? 0. Correcto. Esta componente me da 0. A 0 grados. ¿Y qué va a pasar con esta otra componente? Entre Da mayor... la velocidad inicial. Correcto. Y entre mayor sea el ángulo, si yo empiezo a aumentar el ángulo, ¿qué pasa con el coseno? Ok. Vamos a... Va aumentando hasta que llega a 45 grados. Correcto. No, coseno de 0 da 1. Y el coseno... Ay, se me pegó un... Vamos a ver. Ok. Ahí, por lo menos, el coseno, la gráfica. A ver, no sé. Es que... La gráfica del coseno básicamente tiene esta forma. Viene aquí, 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 etcétera. Ok, a los 0 grados el coseno vale 1. ¿Logran ver esto? Sí, sí, sí. Sí, Sí. sí, se ve. Ok, entonces a los 90 grados el coseno vale 0. Entonces, ¿qué va a pasar con la componente en X? Vean que va a ir disminuyendo. La componente en X va a ir disminuyendo conforme yo aumente el ángulo. Mientras vamos a ver. Ay, ahora andaba en el supermercado buscando una almohadilla para el mouse y no había. Ok, entonces vamos a ver. Y el seno, vean que sen de 0 es 0 y el seno va a ir aumentando conforme aumente. Entonces esta es la función seno. Seno de 90 sería más o menos por acá. Esto vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la componente en Y?
A los 0 grados vale 0. Pero conforme voy aumentando el ángulo, si voy aumentando el ángulo, ¿qué va pasando con el seno? Va creciendo. Por lo tanto, entre mayor sea el ángulo, mayor componente en y va a tener. ¿Quedó claro un poco esas ecuaciones? Sí, quedó claro. Sí. Ok, entonces si tenemos ya esas ecuaciones, básicamente podemos obtener o podemos entender un poco más cómo se va comportando. Entonces, la componente vertical de la velocidad inicial de ambos proyectiles es igual o distinta. Ya sabemos que es distinta porque tienen un ángulo diferente. Ahora ahí tenemos que ver la componente horizontal, ¿qué va a pasar? ¿Es igual o distinta? Distinta. Distinta, ¿y cuál de las dos es mayor? La de la es mayor. Ok. Entonces, ahí no sé. Muchos, esta creo que pusieron que la del B era mayor en algunos casos, o cosillas así, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que quería que observaran. Ahora, ¿cuál de las dos va a durar más tiempo en el aire? El tiempo con que tocan el suelo, ¿cuál de las dos va a ser mayor? La B. La B va a ser mayor porque vean que alcanza una altura más grande. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cuál de los dos va a llegar más largo? Ahí tienen que revisar un poquito las ecuaciones para ver cuál de los dos va a llegar más alto, más largo. ¿Ok? Ahí ustedes, si se les complica demasiado, ¿verdad? Y como todavía no están dominando al 100% las funciones seno y coseno y no están dominando al 100% esas cosas, lo que pueden hacer es darse un mismo valor para V0 y para H0 y calcular las cosas, ¿verdad? Porque esto es válido para cualquier valor. Entonces ahí, como ir revisando e ir viendo un poco todas estas partes de acá. Entonces, ¿cuánto vale la componente vertical de la velocidad en la altura máxima? Yo creo que ya lo habíamos visto. Primero, ¿dónde está la altura máxima para el proyectil A? En el punto de disparo. Correcto. ¿Y en el proyectil B? La altura máxima. Cuando la velocidad de la componente vertical es 0. Correcto. Entonces se va a dar en ese punto. Y eso es lo que quiero que revisen. Y, ¿cómo es que se llama? Para la tercera parte del proyecto, no es solo lo que me entregaron, sino ya revisar un poco lo que me entregaron para ver si hay algunos errores. Entonces, si tienen dudas con esas cosas, ahí por favor traten de, de que las aclaremos acá o las podemos aclarar en foros o algo así.
Ahí ustedes me dicen para ver un poco de eso. ¿Cuánto vale la magnitud de la velocidad en la altura máxima? Profe, en ese punto había que ponerlo con con los, ay, ¿cómo se llama esto? Como con el i, con los vectoriales. Si quieren, lo pueden hacer así. Yo lo puse así. Sí, sí, no, así está bien. Entonces, la magnitud, bueno, de forma vectorial, no, porque vea que nos están preguntando en la magnitud. Entonces, la magnitud es la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado raíz. Por eso es por lo que se va el i y el j. Pero podría poner las dos. Es que vea que en la altura máxima, la componente en y, dijimos que da 0. Entonces, en la altura máxima, siempre va a valer v0 por el seno. Para ver. No, v0 por el coseno del ángulo, que sería la componente en x. Y en la a, en la altura máxima, la componente o la magnitud de la velocidad o la rapidez, ¿verdad? Va a ser v0. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Ok, ¿cómo les fue con esta otra parte? Jugando un poco con el simulador. Estuvo súper chévere, profe, la verdad a mí me gustó bastante, Ah, qué bueno. porque al inicio me costó entender cómo, cómo usarlo, pero ya después fue entretenido. De hecho, las partes, hay una parte que decía que había que hacer como 3 intentos para darle al blanco, Y usted, y ahí, sí, ahí fue súper divertido, la verdad. ya. Y calcularon cosas para intentar darle al blanco así, en un intento. No, como en el segundo ya uno más o menos sabía. O sea, como que uno después le agarraba el toque. Sí, 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 digamos, esto se vuelve muy intuitivo. Pero también es bueno que estas cosas traten de combinarlas un poco con las ecuaciones para, como para llegarle un poquito más rápido o para entender bien cómo se va haciendo. Ok, ya ustedes están en la tercera parte del proyecto, que eso es un poco lo que corresponde ahorita. Ahora la idea de esta tercera parte básicamente es que ustedes construyan un prototipo. Entonces ahí yo creo que les dieron las instrucciones y les dijeron, ok, utilicen estos utensilios y estas cosas para que hagan su propio prototipo. ¿Con qué se lo dieron? Porque es que no he leído así totalmente. ¿Con alguna liga o con algún la liga o elástico o se lo dieron con algún tipo de resorte o catapulta? Es una catapulta. Con catapulta. Ah, ok. Sí, Sí, entonces ahí se van a divertir un poco tirando eso. Ya que no tuvieron laboratorio para tirarlo, entonces para tirar esos proyectiles ahí los van a hacer un poco en la casa. Entonces, no, ya ahora sí les quedó claro un poco todas estas cosas.
compañeros, compañeras. Sí, todo claro, profe. Sí. Aquí en esta parte, digamos, si quieren para esta última parte del proyecto, voy a pedirles que que bueno, aquí dice, en este deberá colocar el procedimiento desarrollado con los resultados del segundo proyecto. Entonces ahí tienen que hacer cálculos. ¿Ok? Bueno. Bueno, en esta, ¿qué respondieron? Como no lo he visto todavía. Si únicamente se aumenta el ángulo de disparo, el proyectil va a llegar cada vez más largo, siempre. No precisamente. No sea menor a Siempre. 45 grados. Ok, si el ángulo es menor a 45 grados, sí va a llegar siempre más lejos. Pero si es menor a 45 grados, si es mayor a 45 grados, entonces más bien cada vez se va Retrocede. retrocediendo, correcto. Entonces, ahí pueden ir diciendo un poco esas cosas. Profe, ¿será que Sí. puede explicar cómo utilizar los coeficientes de fricción? Ok, entonces si quieren vamos a esa parte. Aquí déjenme abrir primero el documento. Ok, con la parte de fuerzas, entonces sí están claros con lo que tienen que ir haciendo. Ok, vamos a ir aquí entonces y vamos y ahora sí a revisar un poco algunas cosas. Ok, acá tenemos entonces un poco en la presentación de fuerzas. Yo se las había subido. Yo les di una grafiquita. Yo les di esta grafiquita de acá. Ok, entonces esta grafiquita de acá, esto es algo que tienen que tener en mente muy, muy, muy claro cuando tienen o cómo tienen que utilizar. Ok, eso es lo primero que ustedes tienen que tener en mente. Para esto, digamos, yo les doy un ejemplo que sí vale, digamos, pero no es tan dado con esa parte del coeficiente de fricción. Más que todo porque ahí entran ya entran presiones y entran algunas otras cosas, pero digamos, para ejemplificar bastante bien qué está pasando acá, lo mejor siempre es recordar eso, que cuando ustedes van a la casa de la abuela, ¿verdad? Siempre hay una gaveta que la abuela nunca ha abierto en años. Sí, ¿qué les ha pasado eso? Sí, al menos a mí sí. Sí. Ok, ¿qué pasa cuando usted intenta abrir esa gaveta? No se abre, más Ok. bien. Usted la jala suavecito. Ujú. Entonces, vamos a explicar un poco ese fenómeno y vamos a ver un poco esas cosas. Usted viene, aplica una fuerza pequeñita. Digamos esta aquí. Entonces la gaveta simplemente
no se mueve. O sea, se quedó ahí estática. Significa que ¿cuáles fuerzas se están aplicando ahí? Ahí vamos a imaginar que solamente estamos aplicando la fuerza que usted está ejerciendo y la fricción o esa cohesión que va a tener, ¿verdad? Esa fuerza estática que va a tener la gaveta evitando moverse. ¿Ok? Entonces, toda esa cuestión estática o de evitar moverse, esa va a ser la fricción. ¿Ok? Entonces, la fuerza que usted aplica y la fricción, ambas tienen el mismo valor. Sí. Entonces, como no se abrió con ese poquito de fuerza que usted le hizo, entonces usted le empieza a aplicar más fuerza. ¿Y qué va a pasar? Tampoco se abre. Le aplica otro poco más de fuerza y tampoco se abre. Hasta que le aplica la fuerza suficiente, digamos, una fuerza suficiente para que la gaveta esté se abre, entre eso de que se abre o no se abre. Ok, ese punto en que está justo a abrirse, ese es el que llamamos el coeficiente de fricción, o perdón, la fuerza de fricción estática máxima que pueda aguantar esa gaveta. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ese es el máximo que puede aplicar, ¿sí? ¿Está claro? Sí, todo claro. Ok, entonces, por eso vamos a decir que la fuerza de fricción siempre es menor o igual a una cuestión que se llama el coeficiente de fricción estático, porque la gaveta no se mueve o el objeto no se mueve, multiplicado por la fuerza normal. Pero ese es el valor máximo que puede tener esa fuerza de fricción. Antes de eso, cualquier suma de fuerzas que usted haga, la fricción las contrarresta para que el objeto no se mueva. ¿Ok? Entonces, no es que la fricción siempre va a valer μs por la normal. La fricción va a valer cualquier valor igual o menor a ese valor. ¿Ok? Entonces, por eso utilizamos el coeficiente de fricción estático para calcular la fricción máxima que aguanta o que tiene un cuerpo antes de que se empiece a mover. Eso es lo que quiere decir esto. Sí, esta partecita de la gráfica. Entonces, por eso aquí dice, esta es la región estática, o sea, la región donde el cuerpo no se mueve. Ahora, si el cuerpo ya va a empezar a moverse, o si le damos un poquitito más de empuje, ¿qué pasaría ahí si le damos un poquito más de empuje? Denme un segundito.
Bueno, ahí me disculpan. Sí. Bueno, ahora sí, me disculpan ahí. Eso. Ok, entonces, acá ya tenemos la fuerza, esa coeficiente de fricción máxima. Ahora, si ustedes lograron romper eso, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes logran romper esa fricción máxima? ¿O qué les ha pasado con esa gaveta de la abuela o en su casa que no abría? Se abre, pero sí. Abrirla más. Se abre normalmente. Digamos, abre suavecito con De velocidad golpe. constante. De golpe. Ok. Ahí es cuando uno dice que se pegó un centonazo con la gaveta. Y le queda básicamente la gaveta pegada en el estómago después de que abrió. A mí me ha pasado miles de veces, entonces por eso les digo. Y me parece que este es uno de los mejores ejemplos. ¿Qué pasó entonces con esa fuerza que usted aplicó? Usted aplicó no usted aplicó la fuerza necesaria para romper esa estática. Entonces, usted aplicó un poquitito más de fuerza. Entonces, si tengo un poquitito más de fuerza, vean que ahora la fricción vale mucho menos de lo que valía en ese momento. Entonces, como la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, ustedes le están imprimiendo una aceleración a ese objeto. En realidad, esta gráfica, o por lo general, uno no la aplica por acá. Una fuerza un tantito mayor a eso, sino uno le aplica una fuerza que viene más o menos por acá. Porque si no abrió, va más duro. Y si no abrió, va más duro. Entonces, por lo general, lo que uno dice, ok, por lo general lo que uno hace, entonces es aplicarle un poco más de fuerza. ¿Ok? Este recorrido acá, o esta forma, idealmente se ve así, como esta línea en azul. No la línea de la gráfica que tiene, sino idealmente se ve de esa manera. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted deja de aplicarle, en que usted rompe esa estática, básicamente la fricción disminuye. Y esa fricción disminuye y bastante. ¿Ok? Por eso es por lo que y después de que disminuye bastante, vean que prácticamente es constante a lo largo del tiempo. Y esa constante a lo largo del tiempo, o esa constante para cualquier otra fuerza, es conocida como la fuerza de fricción cinética. Que la fuerza de fricción cinética viene a ser dada por el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Y eso es cuando ya los cuerpos se empiezan a mover. O cuando los cuerpos se están moviendo. ¿Ok? Entonces, no importa si usted le aplica muchísima más fuerza,
o si le aplico un poquito más de fuerza, con que el cuerpo empiece a moverse, ya pasamos a una fricción estática y no fricción cinética. ¿Quedó claro eso? Compañeros. Sí, todo, pero Sí, Sí, a mí me quedó claro. ok. Entonces, por eso es por lo que les digo, tienen que tener este concepto muy, muy en cuenta y ver mucho esto. ¿Ok? Entonces, Tengo una pregunta. ¿sí? Digamos, cuando uno se quiere mover un objeto y por ejemplo en un problema le piden cuál es la fuerza que debe aplicar para que ese objeto se empiece a mover, uno tiene que primero tomar en cuenta esa fuerza de fricción estática y después la fuerza de fricción cinética. No, porque usted lo que le están pidiendo es cuánta fuerza le tiene que aplicar para que empiece a moverse. Entonces, nos están diciendo que el cuerpo no se ha movido todavía. Entonces, ¿cuál se utiliza? Si no se ha movido, la estática. Y ya después de la estática, digamos, una vez que ya se pasa la estática, entonces esa ya empieza a moverse. Correcto. Entonces, por eso, usted lo que está buscando básicamente es este pico de acá. Este valor acá. Esta fuerza en ese punto, en ese pico. Y después de ese pico, digamos, ya no va a haber fuerza, bueno, ya no va a haber fuerza estática y que va a ser la fuerza de fricción cinética. Exacto. Pero la cinética empieza a actuar solo cuando el cuerpo empieza a moverse. Ya entiendo. Entonces, ya después, cuando se está moviendo, ya va a ser una fuerza distinta, me imagino. Correcto, la fricción va a ser distinta. Ok. Gracias. Sí. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver ahí en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver. Kevin me pregunta, profe, tengo una duda. En el quiz que tuvimos que hacer la semana que acaba de pasar, había una pregunta en la que debíamos averiguar el ángulo de inclinación que se le debía dar una rampa de madera para poder lograr que una caja de madera se deslizara. Y solo lo daban los coeficientes de fricción cinético y estático. Y creo que el peso de la caja. ¿Cómo se hace eso? Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, Kevin, si quiere, vamos. Si quiere, hagamos una similar a esa, a la que nos dice Kevin. Pero si quieren, entonces vamos un momentito al compartir pantalla, pero lo que quiero es una pizarrita para tener algo en blanco donde escribir. Ok, entonces tengo un plano inclinado. Ok. Y aquí entonces, encima del plano inclinado, bueno, voy a hacer un objeto no muy grande como para que se vea porque no veo cómo poder doblar esto. Bueno, vamos a suponer que
El cuerpo está aquí. El cuerpo está inclinado. Sí. Ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, para este cuerpo que está inclinado, vamos a empezar a generar o hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles fuerzas tenemos ahí en este caso? Peso. ¿Qué otra fuerza? La normal y la fricción. La normal que va para allá, ¿verdad? Y tenemos la fricción que va para allá. Entonces, si esos son los que tenemos, vamos a colocar acá nuestros ejes de coordenadas, que sería el eje Y y el eje X, más o menos así. Entonces, ¿a cuál le llaman cuál? Como se mueve bajando esa inclinación, entonces puede decir que este es el eje X. Por lo tanto, si ese es X, este otro es Y. ¿Están de acuerdo? Entonces vean que aquí tenemos este ángulo cita, que ese ángulo cita va a ser el mismo ángulo de inclinación que tenemos acá. ¿Cómo sabemos que este ángulo es este mismo ángulo de acá? Porque vean que esta es la rampa. Entonces, este ángulo de acá es el ángulo de inclinación de la rampa. Sí. Digamos que este mida 20 grados. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Si este mide 20, ¿cuánto mide este otro? 70 grados. 70, ¿no? Correcto, 90 menos 20, 70. Entonces, este de acá va a medir 20. ¿Ok? ¿Está ahí? Esa es una de las cosas más difíciles de sacar acá. Entonces ya tenemos eso. Y nos dice que entonces la aceleración iría en este sentido. Ese sería el vector aceleración. Por lo tanto, si hacemos la suma de fuerzas en Y, ¿qué nos queda? Nos queda que, ¿cuáles fuerzas tengo en Y? La normal y una componente del peso, ¿verdad? Acuérdense que la Q significa ese ángulo. ¿Verdad? Esas son las dos fuerzas que tengo en Y. ¿Y esa suma cuánto me tiene que dar? 0. Correcto, 0. 0. Entonces, vamos a ver. La normal va a ser igual a, bueno,
Voy a hacerlo con esta misma ecuación. Como eso me tiene que dar 0, mando esto al otro lado. Entonces, la normal es esto. Y como estoy buscando el punto necesario para que empiece a moverse, entonces yo sé que la fricción es igual ay, como no tengo la mu, entonces voy a ponerle U. Mu por la normal, ¿cierto? Entonces, ahora, Entonces esto es mu por mg coseno del ángulo. Esto es la fuerza de fricción. Sí. Ahora, ¿cuáles fuerzas tengo yo en X? La fricción y una componente del peso. Ok. ¿Y cuál sería ese componente del peso? Mg seno del ángulo. Ujú. ¿Y esto es igual a qué? Masa por aceleración. Ahora, ¿cuál coeficiente de fricción es este? ¿Estático o cinético? cinético, creo. El cuerpo ya se mueve. Estático. El cuerpo está quieto. Sí. Sí, entonces estamos buscando ese valor de coeficiente de fricción, perdón, el valor del ángulo de tal forma que el cuerpo empiece a moverse, o sea, todavía no se ha movido. Entonces, por eso es por lo que decimos que para que empiece a moverse, tiene que ser igual a mu por la normal, porque habíamos dicho que la fricción siempre es menor o igual. Cuando es igual, es en el momento en que va a empezar a moverse. Sí. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Y el cuerpo ya se mueve? ¿O aún no? ¿O estamos buscando? Todavía está quieto. Todavía está quieto. Entonces, esto es igual a 0. Porque no tiene aceleración en ese momento. ¿Me siguen? Ujú. Ok. Ah, bueno, entonces ahí Kevin ya nos consiguió los valores. Coeficiente de fricción estático y el cinético. Entonces, en este caso vamos a usar el estático porque el cuerpo todavía no se ha movido. Queremos encontrar ese punto en el pico de la gráfica para poder encontrar eso. Entonces, fricción menos la componente del peso, eso va a ser igual a 0. En otras palabras, si mando esto al otro lado, nos dice que esto va a ser que la fricción va a ser igual a mg por el seno del ángulo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Pero ¿qué habíamos dicho en el reglón anterior? Que la fricción era igual a ¿qué? A mu por la normal.
Ajá, ¿y la normal cuánto era? Masa por gravedad por coseno del ángulo. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, yo podría llegar a esta ecuación de acá. Sí, nada más me olvido que eso es, me olvido de la F y uso esa igualdad. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? La masa la tengo a ambos lados de la ecuación. La mando a dividir. ¿Qué pasa con la gravedad? También. Entonces, ¿a qué llegamos? Si dejo la U sola, para dejar la U sola a este lado, ¿qué tengo que hacer? Seno entre coseno. Ok, y seno entre coseno, ¿cómo le llamamos a esa función? Tangente. Tangente. Ok. Entonces, para poder encontrar el ángulo, lo que vamos a usar es la función arcotangente. O sea, tangente a la menos 1. No a la inversa, no a la inversa, sino la función inversa de la tangente. Y si ¿cuál coeficiente usamos? ¿Cinético o estático? Estático. 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 Entonces sería el arco tangente de 0,50, ¿cuánto le da? Da 26.6, que esa es la respuesta que sale correcta, pero yo tengo una duda en esa, porque, digamos, a mí me había dado igual 26.6 grados, pero yo Ajá. marqué la respuesta que era el más cercano a ese ángulo, que es de 32.6, porque a lo que yo interpreté de la pregunta era que a ese ángulo todavía estaba estática y me estaba pidiendo a cuál ya comenzaría a deslizarse, entonces Ah, pero es que ese ángulo, ¿cuánto es lo que le da ese ángulo? Ah, 26.6. no, no, exactamente. 26.56. 26,56. Ajá. Ok, entonces voy a escribirlo aquí. Ahorita es que estoy, ¿cómo es? Ya se me hizo oscuro aquí en la casa, entonces 26 56. Ajá, ¿qué más? 50, 51, 18. Ok, eso es lo que le da su calculadora. Ujú. Entonces, si yo hago esto, ¿cómo es ese ángulo? Ya lo que dice. No. Ok, así está el número que usted me dijo. Ujú. Sí. Entonces, lo cambio. ¿Qué ve ahí? Deme Que ahí ya. un segundito para prender la luz. ¿Ahí ya qué? Que ahí ya se empezaría a deslizar. ¿Correcto? Sí, sí, a mí me parece un poco confuso porque sí, está camuflado ahí en el redondeo. Sí, digamos. Sí. Ok, Sí, gracias. sí, sí, pero por ese lado.
Por ese lado, eso es un poco lo que pasa. Ahora, ¿con cuánta aceleración se mueve el bloque? Ahora ya el ángulo va a ser este de acá. 26.56, 50, 51, 19. Ese va a ser nuestro ángulo ahora. Ahora la pregunta es, ¿con cuánta aceleración se mueve el bloque? ¿Cuál es la aceleración del bloque? Ahorita vamos a ver si ocupamos una masa, pero yo creo que no vamos a ocupar ni siquiera la masa para sacar la aceleración. Entonces, para saber la aceleración, volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Suma de fuerzas en Y. El bloque se está moviendo aquí en Y, hacia arriba o hacia abajo, de ese plano inclinado. Sí, Sí, No, por la no se mueve. inclinación. No, está brincando. O sea, se Ok, está no. despegando del plano no, hacia arriba o se está metiendo dentro del suelo. no. Entonces, ¿qué pasa con la suma de fuerzas en Y? Es igual a De cero. cero. Correcto, no hay aceleración. Por lo tanto, normal es igual a mg coseno del ángulo. Por lo tanto, la fricción es igual a μ por la normal. Entonces, la fricción es μ por mg por el coseno del ángulo. En otras palabras, básicamente, esto es cierto. Eso no ha cambiado en nada de lo que hemos hecho. Entonces, si eso no cambió, ¿en el eje X sí cambió o no? ¿Cuáles fuerzas tenemos en el eje X? Vean que hacia la izquierda tenemos la fricción. Entonces, menos fricción. Y hacia la derecha del bloque, ¿qué tenemos según el diagrama? Eso. Entonces sería menos fricción más mg, seno del ángulo. ¿Ok? Y esto es igual a masa por aceleración. Sí. Pero ¿quién es la fricción? Coeficiente de fricción por masa por gravedad por el coseno del ángulo. Eso es la fricción. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Ok, ¿qué pasa con la masa a ambos lados de la ecuación? Vea que aquí yo la puedo sacar a factor común. Puedo sacar también G a factor común, pero no me interesa ahorita sacar G a factor común. Me interesa sacar M para mandarla a dividir al otro lado.
Entonces, me va a quedar así. Y m entre m da 1. Entonces, la masa se fue. No interesa cuánta masa tenga yo ahí para ese movimiento. Entonces, mientras que tenga el mismo coeficiente de fricción, es lo mismo si el que está escalando o el que está subiendo la montaña es una hormiga o es un elefante. Si la inclinación es demasiado grande, ninguno de los dos va a poder subir. Cuando el coeficiente de fricción sea el mismo. En el caso de las hormigas, de ahí suben paredes verticales, eso significa que no es tanto un coeficiente de fricción, sino lo que tienen es un coeficiente de cohesión, que es algo que se quedan pegados a las paredes, por eso pueden subirla. Y pueden caminar en el techo también. ¿Ok? Entonces se quedan pegados, un coeficiente de cohesión. Y ahora sí, ya tenemos todos los valores. Acá, ¿cuál coeficiente de fricción estamos usando? ¿El cinético o el estático? Para calcular esa aceleración. El cinético, porque ya está en movimiento. Correcto. ¿Y cuál ángulo vamos a meter? El que sacamos. El que sacamos, 26.56, 50, 51, 19. O 50, 51 y 18, porque el número que sigue tampoco va a dar. En ese ángulo en específico, básicamente, el cuerpo deja de estar quieto a empezar a moverse. Entonces, por eso lo podemos tomar antes de que se empiece a mover, en ese mismo ángulo, y cuando se está moviendo para el mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, ahora el coeficiente de fricción cinético nos dice que es 0,20. Entonces, 0,20 por negativo por 9,8 por el coseno de 26.57. Si quieren, usen ese ángulo, ¿sí? Para que no tengan que meter tantos números. Más 9.8 por el seno de 26.57. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Alguien? El cinético es, ¿verdad? Correcto, 0.20. El cinético. ¿Cuánto les dio la aceleración? Fíjense a ver si no metí las patas yo. A mí me dio eso. 2,63 también. Sí. También. Es 3,044. Ok. Y esa es una aceleración grande. No crean ustedes que ese numerito 2.63 es una aceleración pequeña.
Y eso pasa porque vea que el coeficiente de fricción estático con respecto al cinético es 1,5 veces. Perdón, 2,5 veces el coeficiente cinético. Entonces, en un ángulo un poquito menos que eso, no se mueve. Y ahora se mueve con una aceleración de 2,63. ¿Ok? Casi siempre, digamos, en los... Profe, no, Sí, eso sucede cuando el piso es resbaloso, por ejemplo. sí, el piso está bastante resbaloso. Resbala bastante. Eso es lo que está pasando en este problemita. Ustedes que ustedes me estaban preguntando. ¿Estamos? ¿O ¿Está claro esto? Todo claro. Sí. Ya ustedes que querían ver cuándo usar fricción estática, cuándo usar fricción cinética, cuándo usar una cosa u otra. Igual, este, ¿qué pasa si yo les digo que, ok, para continuar ese mismo problema, ahora yo tengo la posibilidad, digamos, este es un mecanismo en el cual yo puedo modular ese ángulo. Entonces yo puedo bajar el ángulo o subir el ángulo según se requiera. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿a qué ángulo tengo que bajar ese mecanismo para que el objeto vuelva a quedarse quieto? A 0 grados. ¿A 0 grados? No. Eso hubiera sido una pregunta interesante. Ahora yo quiero que vuelva a quedarse quieto. Pero vamos, en física hay que ir maquinando muy bien estas pequeñas cositas. Aquí entonces encontramos el ángulo para el cual, aquí empezamos y encontramos un ángulo que es donde empieza a acelerar, a moverse, ¿verdad? Donde empieza a moverse el objeto. Ahora, ¿qué debería de hacer el objeto para detenerse? ¿Qué debería de pasar para que el objeto se detenga?
Porque vea que ya aceleró a este valor. Hay que despejar el ángulo, digamos, si quisiéramos buscar un ángulo para que pare, habría que hacer una ecuación donde sea la aceleración 0 y en la U sería con el coeficiente de la cinética. Por ahí anda. Ok. Repita un momento. Primero, no es que tiene que ser una, no, ya, la aceleración debería ser negativa para que se detenga. Sí, No tendría que ser 0. lo vamos a calcular. En realidad, para encontrar eso, lo vamos a calcular con una aceleración. Ya, ¿con qué ángulo tiene una aceleración de 0? Porque si yo reduzco más el ángulo, vea que la fricción va a ser mayor que el peso. Entonces va a tener una aceleración negativa. Entonces, lo que vamos a buscar es ese límite, que es el que usted dice, que la aceleración sea 0. ¿Me siguen todos los demás? Pero, profe, entonces sí habría que igualarlo a 0. Correcto. Ah, Porque para un ángulo más pequeño que ese, la aceleración va a ser negativa entonces. Entonces vamos acá. Suma de fuerzas en Y, ¿qué va a pasar? Sigue siendo igual. Solo la fricción y la normal. Y no tengo aceleración. ¿Perdón? Sí, solo la fricción y la normal. La normal y el peso, y la componente del peso. Y no tengo aceleración. Entonces me sigue funcionando esta de fricción es igual a mu por la normal menos mu, que eso es mu por masa por gravedad por el coseno del ángulo. Eso sigue funcionando. Pero ahora lo que quiero es la suma de fuerzas en X. Entonces, en X, ¿cuáles fuerzas tengo? Tengo la fricción que va hacia la izquierda o, ¿verdad? Hacia la parte inclinada, hacia el eje X negativo. Y tengo el peso. O la componente del peso. ¿Ok? Y eso me tiene que dar 0. Entonces la fricción es mu por mg por el coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Qué pasa con m y con g? Los puedo sacar. Se cancelan. Correcto, y se cancela. Entonces, si despejamos de ahí, esto lo pasamos al otro lado y nos queda de nuevo que mu es igual a tangente del ángulo. Sí. Pero aquí en este caso, ¿cuál coeficiente de fricción es el que estamos utilizando? 0,20. 0,20 porque el objeto se está moviendo. Queremos que se detenga, pero todavía está quieto. Entonces,
el ángulo va a ser igual a, sería el arco tangente de 0.20? $11.30. Voy a ponerlo todo. 99. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, el objeto, no importa la velocidad que lleve, así vaya a 1 metro por segundo o vaya a, no sé, a la velocidad del sonido, ¿verdad? A 3600. No, ¿cuánto era la velocidad del sonido? 320 metros por segundo. ¿Ok? O lo que sea. Si yo logro bajar la rampa hasta 11,30, 99, 32, 47 grados, el objeto va a seguir a esa velocidad que lleva. ¿Ok? Ahora, si yo bajo la rampa a este número, el objeto empieza a frenar. O sea, va a tener una aceleración negativa. En otras palabras, la componente de la fricción estática va a ser más grande que perdón, la componente de la fricción cinética va a ser mayor que el peso del cuerpo o que la componente del peso. ¿Ok? Entonces, al final, se detiene. Entonces, ¿qué pasa si yo uso un ángulo de 10 grados? Si lo bajo hasta 10 grados. El cuerpo se va a detener. Y si lo sigo bajando hasta 0 grados, ¿qué va a pasar? Si lo bajo hasta 0 grados, ¿qué va a pasar? Va a acelerar hacia el otro lado. No. Podría decirse Estos son 0 grados. que se va a detener bruscamente o algo parecido. Se va a detener un poco más. A ver. Se va a detener un poco más rápido, pero básicamente el cuerpo va a quedar ahí quieto cuando lo llego a 0 grados. Y ahora, si esto, más bien lo empiezo a inclinar acá, hacia el otro lado, ¿qué va a pasar cuando llegue a 11.30993246 hacia el otro lado? ¿Alguien? Y ahí se empieza, bueno, no se empieza a mover al otro lado hasta que aumente a 26,57 grados, creo.
Exacto. O sea, el objeto va a quedarse ahí quieto a los 11, a los 12, a los 20, a los 22 grados, el objeto se va a quedar quieto. Porque va a empezar a moverse hasta que lleguemos a 26.56 grados. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, ok, tengo el objeto o ese objeto que está en el plano inclinado, está inclinado un ángulo de 20 grados. ¿Qué pasa con el objeto? ¿Se mueve o no se mueve? ¿A los 20 grados se mueve o no se mueve el objeto? No, no se mueve. Depende. Si antes de ponerlo en 20 grados se estaba moviendo, se sigue moviendo. Si después de los 20 grados, si antes de los 20 grados estaba quieto, el objeto sigue quieto. No podemos dar una razón de si estaba quieto o se estaba moviendo. Eso hubiera sido, ese sería una pregunta muy interesante de Marque con X. No sé qué les parece a ustedes. ¿A los 20 grados el objeto se mueve o no se mueve? Entonces, ese es el tipo de análisis. En realidad, digamos, estas son el tipo de cosas que vean ustedes que en el colegio ustedes no les enseñaban, digamos, a ir profundizando bastante en estas cosas para analizar esto. Entonces, esa es un poco la idea, que ustedes tengan ese conocimiento y que ustedes no solo tengan el conocimiento para poder hacer eso, de las herramientas matemáticas, sino también la parte analítica de qué es lo que está pasando. ¿Ok? No es resolver un problema por resolverlo. Digamos, a mí, igual en la universidad hay muchos profesores que llegan y yo me acuerdo muchos que yo tuve que llegaban y resolvían el problema. Ah, sí, eso da tanto y bueno, continuemos con otro problema. No sé. A mí nunca me gustó ese tipo de cosas, ni tampoco ser así, sino el pasito extra, ir más allá para entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? No sé qué les pareció esto. Este problema ahora sí ya es un problema sencillito, pero le hemos sacado bastante el jugo. Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la pregunta, profe? Disculpe. Entonces, no, ¿qué les pareció ya ahora sí el problema con todo el análisis que hemos hecho detrás? Y la verdad, bastante completa. Ya quedó, bueno, me quedó claro lo del coeficiente y cómo implementarlo. Ok. Y ahora sí les quedó claro
la pregunta anterior que les había hecho. ¿Qué pasa si el ángulo es 20 grados? ¿El objeto se mueve o no se mueve? No se mueve. No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Si lo tengo inclinado, el objeto, o digamos, si lo inclino a 20 grados, va a depender. Si antes se estaba moviendo, el objeto se va a seguir moviendo. Porque vea que para detenerse o para que empiece a tener, ¿cómo es? Que para que se empiece a detener, tengo que llevarlo hasta menos de 11.31 grados. ¿Ok? Para que se detenga el objeto. Entonces, si estaba en 30 grados y lo llevo a 20 grados, el objeto va a seguir acelerando. Pero si estaba antes en un ángulo o si el objeto estaba quieto, tiene que llegar hasta 26.57 grados para empezar a moverse. Si estaba quieto. No sé si me están entendiendo este trabalenguas de palabras. Compañeros, compañeras, Lo menos, profe. más o menos. Está complicado esto. Sí, un poco complicado. Ok, es que cómo se los... Vamos a ver. Que cómo se los podría poner. Si es que eso es como, digamos, agarrar un poco de agua en una regla de madera que no esté, ¿cómo es? Que no se haya limado, básicamente, ¿verdad? Si ustedes empiezan, digamos, aquí tengo unas gotas de agua. Si yo muevo el brazo para acá, el agua se empieza a mover, ¿cierto? Como para que tengamos un poco la idea. Tengo esta cola. Bueno, vamos a ver si se ve. Ok, tengo esa tapa en el brazo. Si muevo el brazo un cierto ángulo, la tapa se va a empezar a mover. ¿Me siguen? Ese ángulo son 26.57 grados, por ponerles un ejemplo. Ahora, si la tapa se está moviendo y yo empiezo a bajar el brazo, la tapa se va a seguir moviendo hasta que logre
llegar a un momento hasta que logre llegar a una posición en la cual la tapa más bien empieza a tener una aceleración negativa. O sea, se empieza a detener. ¿Ok? Entonces, esos son los 11,31 grados. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok. Y ahora, digamos, hasta que el objeto vuelva a empezar a moverse, tendría que llegar a los 26,57 grados. Una vez que se detuvo. ¿Sí o no? Entonces vean que por los 20 grados yo estoy pasando 2 veces. Estoy pasando para que se empiece a mover, pero también estoy pasando para que el objeto se detenga. Estoy pasando por ese ángulo las 2 veces. ¿Me siguen o no? Compañeros. Sí, profe. Sí, seguros. Si quieren voy a dejarlos ahí pensando un poco esta parte del análisis. Entonces, para que se sienten y reflexionen un poco ya para entender eso. ¿Y qué les parece si lo retomamos la próxima clase de Zoom para ver si realmente entendieron qué pasó ahí? Si no, entonces para ver si les hago, no sé, algún video o les hago alguna cuestión como para que tengan eso en cuenta o para que puedan ver eso. ¿Les parece? Pues por mí está bien. Sí, Sí, profe, la verdad que sí. sí, porque realmente es profundo. Digamos, esa parte es un poco profunda y, y requiere ya un análisis un poquito más de fondo para poder entender eso. Entonces, si quieren, les dejo esto aquí y les dejo esa reflexión y la próxima clase. Entonces, empezamos con eso y y vemos el resto de dudas que tengan. O no sé si hay alguna otra duda así existencial que tengan en este momento. Con los trabajos, con las cosas que estén haciendo. No. Ok. Profe, Sí. sí, súper rápido. Usted podría enviarnos como los comentarios, o no sé si va a enviar una corrección de la primera parte del proyecto para ver si hay que cambiar algo y así tenerlo bien. Yo quiero que ustedes lo revisen. Realmente. Digamos, la nota, yo no les estoy bajando nota en la primera parte del proyecto, si tuvieron algo malo o no. Por eso preferí decírselos acá y que revisen un poco eso y analicen bien, ¿verdad? Eso que está pasando. Ya aquí hicimos un pequeño análisis de qué era de qué es lo que está pasando en esa parte
del proyecto. Entonces, eso no se va a ver reflejado en su nota. Si tuvieron algo malo, igual pueden tener un 100. Pero, profe, también la cuestión es aprender de los errores. Y si uno tiene algo Ujú. malo, posiblemente no lo tenga en la nota, pero uno posiblemente ese error lo va a replicar en otras partes y eso tiene que corregir. Sí, sí, exacto. Por eso es por lo que les estoy diciendo. Les dije acá, y lo vimos al inicio de esta sesión, como cuáles errores son los que están cometiendo principalmente, que eso es lo que yo he visto. Digamos, en el resto del texto, en realidad no he visto así como errores garrafales. Vamos a ver. Vamos a ver si en el resto del texto tuvieron errores así garrafales. Ok. Parece que no se abrió. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el movimiento de proyectiles? Ahí podrían mejorar un poquito eso. Algunos. No, en eso casi todos los que leí estaban bien. Ok, los efectos que se ignoran. Ahí muchos sí lo encontraron bien, ¿verdad? Tomaron en cuenta la curvatura de la Tierra, que eso se ignora, y la resistencia al aire. Este deberá anotar un recordatorio que la velocidad es un vector y cómo se calcula. Ajá, comparativo de las ecuaciones. Ahí es poner un poco las ecuaciones. Sí, para este último sí les estaría enviando como ya un poco las correcciones finales del proyecto como tal. Pero sí, sí, digamos, quiero que ustedes descubran un poco esos errores y esas cosas, porque también es parte del aprendizaje. Saber cuando uno es ya descubrir en qué uno está cometiendo errores. ¿Ok? Entonces eso es parte del aprendizaje, el poder revisar sus propias equivocaciones y el revisar sus propias cosas. Es parte de lo que quiero que les quede en este proyecto. No sé si le queda bien. ¿Quién fue la que me había dicho? Sí, yo fui yo, profe. Sí, sí, lo voy a echar Nicole. Nicole, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, entonces sí quiero como que ustedes traten de ver eso, ver sus propios errores o con otras fuentes o con otras cosas para comparar, porque si es, digamos, si ustedes logran salir con eso, digamos, del curso, fenomenal. En el momento en que ustedes lo aprendan en algún curso, en algún lugar, digamos, ahí ya la parte profesional ya fue a otro nivel, por decirlo así. Entonces, si lo empiezan a aprender desde Física 1, eso sería genial.
Y más ahora que tenemos varias fases de proyectos. Entonces, yo ahí les voy dando algunas pistas de algunas cosillas, pero sí, en términos generales. Donde más errores vi un poco que se cometieron fue en esa última parte. Igual no he revisado todos. Ustedes han visto que en el momento, digamos, ahí yo les subo la nota en el momento en que tenga revisados todos, pero eso no se va a ver reflejado en la nota, tranquilos. ¿Ok? ¿Estamos entonces, compañeros? Profe, ¿y cuándo se subiría usted las notas? Las notas, en el momento en que los termine de revisar todos, ahí les subo las notas. Ahí les subo las notas de lo que tengan, ya de ese proyecto. Yo es que como sí me siento a revisar directamente cada una de las cosas que se van viendo, entonces por eso soy un poquillo más lerdo revisando eso y grabándome un poco en qué es en lo que están fallando para poder, para poder revisar todo eso. ¿Ya? Entonces, sí, no sé si alguna otra duda, compañeros, compañeras, sí, existencial. No, ok, No, ok, entonces dejamos de grabar.